Hey, hola a todos, yo soy Kabuki, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy os traigo un vídeo súper especial porque se acaba de anunciar la nueva actualización para Animal Crossing New Horizons, así que si queréis ver mi reacción os la dejo por aquí arriba. Pero hoy venimos a comentar mi opinión sobre todos los nuevos vecinos que han traído con esta nueva actualización que saldrá el 5 de noviembre. Son 16 nuevos vecinos, 8 completamente nuevos y 8 que ya habíamos visto en anteriores juegos pero fueron eliminados. Así que, ¿queréis saber mi opinión de estos nuevos 16 vecinos? Pues dentro vídeo. Bien, antes de empezar con los 16 vecinos quería hacer un pequeño inciso con los dos nuevos NPCs que son Miko y Martín. También deciros que voy a decir los nombres en castellano para ir habituándome. Estos dos nuevos NPCs que estarán en la parte del archipiélago, que es la parte de la expansión del DLC de pago. Así que estos dos nuevos NPCs que son súper chulos y que acompañarán a Nuria. Pero ahora nos vamos a meter en profundidad con los nuevos vecinos, es decir, los 8 nuevos vecinos que han decidido traer, y luego veremos los 8 vecinos eliminados que han vuelto. Empezamos yo creo con la favorita de todos, ha sido un boom, a la gente le encanta y es Ariel, chicos, o en inglés Shasha. Pero ya sabéis que lo vamos a ver todo en los nombres en castellano. Esta conejita de aquí se llama Ariel y es que me parece súper bonita. Me recuerda así un poquito a Lali y pienso que va a ser de personalidad alegre sin ninguna duda. Me encanta y me encantaría tenerla en la isla. Yo le voy a dar un 10 sobre 10. La siguiente vecinita es Auri. Pienso que es una ardillita chica de personalidad presumida porque han salido 8 vecinitos, uno de cada personalidad. Al igual que los vecinos eliminados, uno de cada personalidad. Pues bien, Auri sería en este caso la presumida, o yo pienso que va a ser la presumida. Es esta ardillita azul súper bonita, me gusta muchísimo. Me encantaría también tenerla en la isla, me gusta mucho. Tal vez no me gusta tanto como Shasha, entonces le voy a dar un 9,5 sobre 10, pero es genial, o sea, es que me encanta. El siguiente nuevo vecinito se llama Tianzeng y puede ser perezoso seguramente, porque si no, no me salen muy bien los cálculos luego, pero pienso que es perezoso porque ya veréis quién pienso que es el deportista de los nuevos. En este caso Tianzeng, este monito súper bonito que me recuerda mucho a Wukong, ¿vale? Me gusta muchísimo, así un poco como de mitología asiática, está muy bien y me gusta un montón. Y a mí que los monitos no me suelen gustar, sí que es verdad que se le parece un poquito a Tami, pero me gusta mucho. Yo le voy a dar un 8,5 sobre 10. La siguiente vecinita es esta ciervita de aquí que se llama Yuki, creo que se llama Yuki, y la verdad que me gusta muchísimo. Sabéis que los ciervos es de mi especie favorita y esta ciervita es que no va a ser menos, me gusta un montón. Pienso que es de personalidad normal y me gusta bastante y ya sabéis que me encantaría tenerla en la isla. Para mí esta es un 10 sobre 10. Pasamos ahora con el vecinito Snob, que en este caso sería Marlo. Y la verdad que Marlo me gusta mucho, es este hámster súper bonito y es de mis hámsters favoritos sin duda, se ha puesto en mi top de hámster favoritos sin ninguna duda. Me gusta un montón Marlo y yo le voy a dar también un 9,5 sobre 10. Me gusta mucho, pero tampoco es mi súper mega favorito, pero está muy bien su diseño. La siguiente vecinita se llama Petri, pienso que es de personalidad familiar y es esta ratoncita de aquí súper mona, esta ratoncita científica es genial. También me gusta un montón que no hayan repetido especies, eso lo agradezco muchísimo. Y esta ratoncita de personalidad familiar me encanta. Petri me parece muy mona y yo le voy a dar un 9,5 también sobre 10. Me gusta bastante. Seguimos ahora con Octoberto. Sería este pulpito de aquí. Ya era hora de ver algún pulpito nuevo. Es este pulpito así, lo que viene siendo un poco robot, ¿no? Es un pulpo robot y pienso que va a ser de personalidad deportista porque todos los vecinos robots son deportistas. Entonces Octoberto en este caso sería deportista. La verdad que ya sabéis que a mí los vecinos deportistas no me convencen mucho, pero que sea un pulpito me gusta, así que yo le voy a dar un 8,5 sobre 10. El último vecinito nuevo antes de pasar a los 8 vecinos eliminados es Alexis, esta águila de aquí de personalidad gruñona, súper bonita, me gusta muchísimo Alexis y yo le voy a dar también un 8,5 sobre 10. En general los 8 vecinos me gustan muchísimo. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios de estos 8 nuevos vecinos cuál es vuestro favorito
y también de los vecinos eliminados que vamos a comentar ahora, también cuál es vuestro favorito, y yo lo leo todo. Bien, vamos ahora con los vecinos eliminados que han vuelto. Han vuelto 8 vecinos eliminados. El primero, Gabino, que es este pingüinito de aquí de personalidad perezosa, si no recuerdo mal, creo que podría ser perezosa. Me gusta bastante, Gabino me parece mono, este pingüinito está bastante bien. Creo que tenemos pingüinitos mejores, pero está bien, yo le voy a dar un 7 de 10. Seguimos ahora con Naricia, la verdad que me parece un diseño bastante original. No sé qué personalidad podría ser, tal vez personalidad normal en este caso, o tal vez incluso familiar, pero la verdad que su diseño me gusta. Yo le voy a dar también un 7 de 10. Pasamos ahora con uno que es este pajarito de aquí, me gusta bastante, pienso que es de personalidad deportista, está chulo, tampoco me parece un súper gran diseño. Ya sabéis que los vecinos eliminados pues tampoco tenían un gran diseño, pero este pienso que está bastante bien, yo le voy a dar un 7,5 sobre 10. La siguiente es esta avestruz de aquí llamada Río, ya sabéis que me encanta, esta vecina yo quería que volviera y Río me parece preciosa, personalidad alegre y es que es genial. Yo a Río le doy un 8,5 sobre 10, me encanta esta vecinita y es que con los gráficos del New Horizons se ve genial. El siguiente vecinito también me gusta un montón y se llama Champagne, que es este perrito de aquí amarillito, me gusta muchísimo, yo le voy a dar un 9 sobre 10. Personalidad yo creo que tal vez gruñona o snob. Seguimos ahora con esta rinoceronte de aquí que se llama Azalea, que básicamente es una natura, pero antes de que fuera natura, ¿vale? Y la verdad que bueno, ya tenemos a Natura, creo que Azalea en este caso sobraba un poquito. Entonces yo le voy a dar un 6,5 sobre 10. Me gusta mucho su diseño, pero es que me recuerda tanto a Natura que creo que podría haber venido cualquier otro vecino. El siguiente vecinito es Roswell, lo que viene siendo este cocodrilo de aquí, personalidad gruñón o snob. Dudo entre si Champagne es el snob, creo que Champagne será el snob y Roswell en este caso el gruñón. Me gusta bastante, a mí que los cocodrilos no me suelen gustar, este está bastante bien. Yo le voy a dar un 7,5 de 10. Y por último tenemos a esta koala de aquí llamada Felicia, personalidad normal en este caso. Yo creo que está bastante bien, me recuerda un poquito como si fusionáramos a Melba con Honolulu y sale Felicia, ¿no? Me gusta bastante, está bastante bien, yo le voy a dar un 8 sobre 10, está muy chula. Pues nada chicos, ahora ya sabéis mi opinión sobre los nuevos 16 vecinos que vamos a ver a partir del 5 de noviembre en Animal Crossing New Horizons. ¿A vosotros cuál os ha gustado más? ¿Cuál es vuestro favorito de los nuevos? Y también cuál es vuestro favorito de los nuevos que son de los vecinos eliminados. Espero que os haya gustado un montonazo. Si es así, dejad vuestros super likes, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de mi opinión sobre estos 16 nuevos vecinos, darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo y decirme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido la nueva actualización. Y antes de irme quería darle un saludito de despedida a los miembros del canal, sobre todo al nuevo miembro crossinguero bebé Pablo. Bienvenido a los miembros. Si vosotros también queréis aparecer en este panel al final de todos los vídeos, solo tenéis que haceros miembros desde €1 al mes. Lo tenéis al lado del botón de suscribirse. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!